Buenos días, bienvenidos a su programa Radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, transmitiéndoles en vivo desde Canadá esta bellísima mañana, esta bendecida mañana. Hoy, como todos los últimos martes del mes, nos toca hablar acerca de los derechos humanos. Como ustedes saben, hemos estado hablando desde el punto de vista teológico acerca de los hijos. Hoy vamos a tocar el tema de los derechos humanos que tienen nuestros hijos. Y vamos a ver esto desde el punto de vista de lo que nos dice Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, cuando fuere grande, no se apartará de él. ¿Qué significa esto en el aspecto negativo? Que si nosotros instruimos al niño en su camino, cuando se refiere al camino del niño, dice que cuando fuere viejo no se va a apartar de él. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no nos preocupamos en enseñar a nuestros hijos con principios, con fundamentos legales, estamos hablando de derechos humanos, pues el niño va a crecer y así va a terminar su vida, haciendo lo que él considere en su camino. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver en el sentido positivo. Si nosotros educamos a nuestros niños desde temprana edad a respetar esos derechos humanos, ¿cómo nuestros hijos van a crecer? De la misma forma, respetando los derechos humanos de los demás. Tiene más poder en nuestra vida no lo que decimos, sino lo que hacemos. Si nuestro dicho no está respaldado con nuestra conducta, entonces no vamos a poder tener ese impacto y esa influencia que queremos para compartir las cosas que en derechos humanos nos ayudan a ser mejores personas, tanto como autoridad como ser humano. Y vamos a ver que los derechos humanos de los niños son como una serie de poderes que tienen las personas y sirven para dos cosas. Número uno, sirven primero para que se cubran todas sus necesidades de estos niños, para que vivan bien, para que vivan en paz y para que sean felices. Y segundo, va a tratar de protegerlos de situaciones que pudieran poner en riesgo su vida o de causarles un daño. Vemos en la práctica, amada audiencia, auditorio, amados radioescuchas, que cuando un menor de edad, cuando un hijo, cuando un niño, cuando una niña no es feliz, es porque no se le está respetando su derecho humano. Primeramente por la autoridad, que es la responsable ante las cortes estatales, federales e internacionales de respetar estos derechos, así como de los padres. Cuando nosotros no respetamos los derechos humanos de nuestros hijos, pues vamos a cometer crímenes en contra de ellos o simple y sencillamente vamos a violar la ley en materia civil, en materia familiar, etc. Por otra parte, vean la diferencia cuando nosotros respetamos los derechos humanos de nuestros hijos. ¿Qué es lo que pasa? Estaba viendo un documental en donde en un país las universidades hacen simulacros de que son embajadores de la Organización de las Naciones Unidas y entre jóvenes tratan de poner temas para defender a determinado país de una situación de violación a sus derechos humanos. Y yo con gusto veía cómo estas personas, estos jóvenes, están tan bien instruidos en la materia, están tan conscientes de lo importante que es que ellos puedan desde su juventud defender los derechos humanos, que me acordaba de lo que acabamos de leer: instruye al niño en su camino. O sea, en el aspecto de bien, cuando tú le respetas a tus hijos sus derechos humanos, ellos van a respetar a los demás.
Incluso van a poder hacer lo que están haciendo eso, simular, incluso en la vida real, ser embajadores de la Organización de las Naciones Unidas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros violamos los derechos humanos de nuestros hijos? Simple y sencillamente va a pasar exactamente lo mismo que en el aspecto positivo que les acabo de platicar. Nuestros hijos van a crecer violando los derechos humanos de los demás, no respetándolos, e incluso van a ser personas que van a dejar un impacto en nuestra sociedad y en la historia de nuestro país como personas que no tuvieron compasión de los demás. Y vean el ejemplo que les voy a poner. Hace no muchos años, en Chile o Argentina, no estoy seguro, encontraron a una persona que se había ido a esconder ahí, ya grande de edad, de los que habían violado los derechos humanos de muchas personas en Alemania, cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Y estas personas, huyendo para que no les alcance la Corte Internacional, llegaron a estos países, se cambiaron de nombre, se cambiaron físicamente, y al final les alcanzó su maldad. Al final les alcanzó sus crímenes, al final prevaleció la justicia. La Corte Internacional los alcanzó ahí, los extraditaron y fueron juzgados conforme a las graves violaciones de derechos humanos que cometieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a ver qué importante es que nosotros nos preocupemos con nuestros hijos, con los niños que están a nuestro alrededor, de ayudarlos para que al respetar sus derechos humanos ellos puedan crecer con todos los potenciales que tengan y puedan, como cualquier persona tiene derecho, a llevar una vida feliz. Esto no significa que no le vamos a poner reglas, no vamos a poner límites a los niños, no, para nada. Pero yo me refiero al aspecto del derecho humano que tiene un niño a vivir en paz, a ser feliz y a que lo protejamos. Y tú me puedes decir, bueno, yo no tengo hijos, a mí no me interesa este tema. Bueno, no tienes hijos, es cierto, pero sí hay niños a tu alrededor, sí hay niños en el país que tú vives, que están viviendo en la calle, que no están siendo respetados sus derechos humanos. Y tú como ser humano, sensibilízate ante este tema, porque nuestra sociedad demanda de nuestra actuación en esta área. Vamos a ver también hoy que la UNICEF, dicen las redes sociales, va a trabajar en 190 países para salvar la vida de los niños y de las niñas, para defender sus derechos y para ayudarlos a alcanzar el máximo potencial que tiene cada niño. UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es la organización más importante del mundo en la defensa de los derechos de la infancia. Cuenta con oficinas regionales y algunas de sus áreas de trabajo son el desarrollo de adolescentes, la protección infantil, los niños desarraigados, los niños con discapacidad, y contribuye también a la supervivencia y prosperidad de los niños y niñas. Esto es con el fin de alcanzar, reducir la mortalidad en la niñez y la educación, que es la llave de las oportunidades, por lo que deben velar cada ser humano, cada autoridad por su calidad. El derecho de los niños y de las niñas, tanto en los países en desarrollo como en zonas de conflicto y crisis, es y deberá de ser una prioridad. Debemos reconocer que cada infancia tiene derecho a una oportunidad justa en la vida, por lo que reducir la pobreza infantil va a proteger a niños y niñas de sus nefastas consecuencias. De la misma forma, vamos a contribuir al mundo que los niños y niñas merecen, respetando 10 derechos fundamentales de ellos. Hay una persona que es muy conocida, Kino, los describe en línea, y a 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño nos recuerda estos 10 fundamentos que son básicos. Y vamos a analizarlos unos a uno en lo que el tiempo nos alcance. Y
Si tú ves que está haciendo falto en el respeto al derecho humano que consideres que se mencione, yo te invito, estimado Radio Escucha, a que puedas cambiar tu posición, tu actitud ante ante esta falta, ante esta carencia, porque los niños y las niñas, nuestros hijos, merecen ser felices. Nuestros nietos merecen tener una vida donde se les proteja, donde se les cuide y ellos puedan desarrollar sus potenciales. Vamos a ver primeramente el derecho a la igualdad sin discriminación de raza, religión o nacionalidad. Está muy claro este concepto en este país. Es muy justo este derecho en este país. En Canadá, un niño católico vale lo mismo que un niño que practica el Islam. Vale exactamente lo mismo. No importa la diferencia que tenga de creencias. Una niña europea va a tener los mismos derechos que las niñas asiáticas. Y esto hace que los niños sean felices. Esto hace que se viva en paz. El respetar los derechos humanos de los demás, estimados radioescuchas, es un mandato, es una obligación si queremos vivir en paz. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración y esos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole. No importa su origen nacional o social, no importa su posesión económica. Aquí no importa si los niños son ricos o si los niños son pobres. Es un derecho humano que tienen a la igualdad. De la misma forma, no importa dónde hayan nacido, no importa del país que provengan, no importa del país donde se encuentren, ya sea del propio niño o de su familia. No pueden discriminar a un niño por lo que es su familia, no puedes discriminar a un niño por lo que es su papá o por lo que fue su mamá, etc. El segundo derecho es a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres. Desafortunadamente en muchos países este derecho no es respetado y durante mi tiempo que he estado representando a las casas hogares y que continúo apoyándolas legalmente en el aspecto social de la comunidad social en donde estoy dando asesorías gratuitas a través de este programa, nos hemos percatado de cómo los padres en las casas hogares, y no estoy juzgando, no estoy hablando de un caso en particular, vemos cómo en las casas hogares los padres son los primeros que no respetan estos derechos humanos de los niños. Y además de esto, las autoridades que se niegan a hacerle justicia a ese niño, de la misma forma incurre en la misma infracción que los padres. Vemos también lo que les comentaba, como cuando hay guerras, cuando hay golpes de estado, vemos cómo los niños son los primeros en sufrir las consecuencias de no tener una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres. Un niño que crece dañado va a ser un adulto que va a dañar a la sociedad. Entonces, por eso es que debemos de darle peso a este conocimiento, a esta información, ya que la UNICEF desea, y nosotros como padres, como autoridades, tenemos que esforzarnos para que el niño goce de una protección especial, que tenga oportunidades, que tenga servicios, que la ley y otros medios les proporcionan para que se pueda desarrollar en todos sus ámbitos y en forma saludable y normal. Asimismo, que un niño crezca con dignidad, que un niño no se sienta avergonzado por su color de piel, que un niño no se sienta avergonzado por su estatus social, por su sexo, que no se sienta avergonzado por su nivel escolar o por su estatus económico. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental es que los niños
puedan crecer con todos sus potenciales y se atiende al interés superior del niño. El tercer derecho es a tener un nombre y una nacionalidad. Y sobre todo a cambiar esto, si esto le impide desarrollar su potencial. Muchos niños han sido registrados con nombres que, pues porque le cayó bien a la abuelita o porque su padre era devoto a tal situación, le puso ese nombre a los hijos. Los hijos, los nietos, los niños, las niñas tienen el derecho a cambiar esto para que puedan desarrollar su potencial. De la misma forma, el cuarto derecho es a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas. El niño debe de gozar de los beneficios de la seguridad social. Todos los niños deben de tener este beneficio. Tienen que tener derecho a crecer y desarrollarse en buena salud. No es una opción. Tanto él como su madre tienen que tener cuidados especiales, tienen que tener atención prenatal y postnatal. El niño tiene derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Como ustedes pueden ver, y como es fama pública, del conocimiento público, los países latinoamericanos no cumplen con este derecho humano que tienen los niños. Por eso los niños viven en las calles. Por eso, porque desafortunadamente los adultos pensamos que nada más nuestros derechos humanos valen y los de los niños están para después. El quinto derecho es a una educación y atenciones especiales para los niños y niñas con discapacidad. Incluso el niño física o mentalmente impedido o que sufre algún impedimento social debe recibir un tratamiento, debe recibir una educación y cuidados especiales que requiera su caso particular y no discriminarlos como se ha señalado en el primer derecho. Muchos niños que tienen problemas de aprendizaje, muchos niños que tienen problemas de auditivos, visuales, las autoridades no le respetan este derecho, no ayudan a los padres debido a la escasez económica en la que viven en proporcionarles programas gratuitos para que estos niños puedan seguirse desarrollando en todo su potencial. Una de las cosas que es un beneficio social que deben de tener los niños es que si tienen problemas de aprendizaje, el programa de la escuela incluya este programa y no separarlos de los otros niños para que puedan juntos estar avanzando en las relaciones sociales debido a la edad que tienen. Muchas escuelas aquí en Canadá tienen estos programas cuando los niños por problemas de los padres tienen problemas de aprendizaje. Las escuelas incluyen en el ciclo normal de cada curso el que puedan ser atendidos estos niños con tratamiento especial. Y en el momento de que tienen que presentar su examen, debido a que unos están limitados y los otros no los apartan, no los discriminan. ¿Qué es lo que hacen? Tienen maestros especializados que cuando se presenta un test a este niño que tiene problemas con discapacidad, lo van a atender, le van a dar tiempo para que pueda presentar su test, obviamente un poco más largo. Un maestro especial va a tener para que los ayude a que puedan entender qué es lo que se les está preguntando, que puedan razonar la respuesta. Es un gran favor que el gobierno le hace a la ciudadanía cuando se atienden todos estos casos de los niños y niñas, porque ¿saben quién es el que gana? El gobierno, porque va a tener niños que van a desarrollar su potencial, y al desarrollar su potencial van a servirle mejor al país donde están viviendo. El sexto derecho que tienen los niños es un derecho a la comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad. Es increíble ver cómo las personas le tienen más consideración a los animales que a los niños. Es increíble ver cómo las personas pueden sentir más empatía por un perrito, por un gatito, que por un niño. Cómo es
Es increíble ver cómo una persona puede desbordar su amor, su atención, su cuidado y su tiempo para una mascota en lugar de un niño. Si ustedes se fijan, es la UNICEF la que está diciendo que es un derecho a un niño, los derechos de los niños es a ser comprendidos, es a ser amados por parte de la familia y de la sociedad. No solamente está hablando del ámbito familiar, también nosotros como sociedad, este niño o cualquier niño tiene el derecho a que se le comprenda y a que se le ame. No que lo hagas a un lado, no que le demuestres que estorba, no que le demuestres que un niño vale menos que una mascota, porque una mascota no te va a dar, no te va a requerir de tu paciencia, no te va a requerir de tu comprensión. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Eso se nos tiene que quedar muy claro. Los niños necesitan amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, y en todo caso en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. Salvo circunstancias excepcionales, estimado radioescuchas, no deberá separarse el niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o a los niños que fueron maltratados por sus padres. Desafortunadamente, muchos gobiernos no cumplen con este derecho de los niños y se aprovechan de que carecen de medios adecuados para que puedan subsistir. ¿Y qué es lo que hacen? El presupuesto que les corresponde a estos menores son usados para medios ilícitos. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole. No se roben, autoridades corruptas, los presupuestos que todo gobierno tiene la obligación de sacar para este derecho de los niños, de las niñas y de las familias de escasos recursos. No le haces un favor a estas familias y a estos niños. Es tu obligación, gobierno, que el presupuesto que está destinado para estos niños de escasos recursos, tú lo utilices en lo que realmente debe de ser y no te apropies de ellos para pagar tus campañas o para hacer cualquier cosa que no tenga que ver con este derecho de los niños. Eso es un arma de doble filo, lo hemos visto. Si tú no cuidas, si un gobierno no cuida a sus niños, si un gobierno no cuida a sus adolescentes, si un gobierno no cuida a su juventud, luego nos está exigiendo que quiere tener una sociedad estable emocional, física y materialmente. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y además de calidad, obligatoria, por lo menos en las etapas elementales. Se le va a dar una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidad, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil en la sociedad. Ese es el efecto de respetar los derechos humanos de los hijos, de los niños y de las niñas. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. Dicha responsabilidad incumbe en primer término a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones. El niño debe de estar orientado hacia los fines perseguidos por la educación, la sociedad y las autoridades públicas. Se esforzarán en promover el goce de este derecho. No le haces un favor a los niños y tu autoridad, gobierno, no tienes unos parques que realmente alcancen su objetivo, que sea recreativo. Si no tienes unos parques donde hayan juegos seguros, que no estén en mal estado, donde los niños puedan desarrollar esos potenciales que tienen. Para muchos niños en diversos países, desafortunadamente, la diversión es un lujo, porque tanto sus padres como el gobierno se han abstenido de cumplirles y de velar por la protección de este derecho. Como número 8 tenemos el derecho a atención y ayuda, preferentemente en casos de peligro. El niño debe en todas las circunstancias figurar entre los primeros que reciban protección y socorro.
¿Y cuántos gobiernos, te pregunto, están cumpliendo con este derecho? ¿Cuántos gobiernos realmente ponen en primer lugar a los niños, a las niñas, a las familias? El número 9 es el derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil. Yo te pregunto a ti, autoridad, yo te pregunto a ti, estancia del gobierno que te encargas de velar por estos niños que no tienen familia, que fueron abandonados. Si realmente tú estás supliendo esa necesidad, si tú realmente estás cumpliendo con lo que dicen las cortes internacionales acerca de cómo proteger a estos niños. Es un derecho y una obligación de que esos niños que fueron abandonados sean recogidos por las autoridades, sean protegidos por las autoridades y no hacer su trabajo en forma negligente. Recuerda que la negligencia es tributaria, por eso los resultados y las estadísticas de casas hogares del gobierno, de instituciones que deben de velar por la protección de los menores son las más avergonzadas. Por otro lado, también tenemos que entender que un niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. Y muchos gobiernos no están trabajando con esto. Siempre tienen en los países latinoamericanos, siempre tienen la excusa, no hay recursos. No hay recursos porque ya se los robaron. No hay recursos porque ya los utilizaron para su propio provecho. No hay recursos porque es más importante la corrupción que el velar por la sociedad, que el velar por los niños. No se debe permitir al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada. En ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental y moral. ¿Dónde están las autoridades? En tantos países que tú ves a los niños que están viviendo en las calles, que están drogándose en las calles, que están cometiendo crímenes en las calles. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está el presupuesto que cada gobierno tiene? ¿Dónde está el corazón que cada autoridad tiene para hacer su trabajo? La negligencia en las autoridades ha propiciado que constantemente, todos los días, y en diversos países, se esté violentando los derechos humanos de los hijos, de los niños. Porque además, si tú como autoridad no puedes velar por el interés de un niño, no vas a poder atender a un padre que está siendo negligente y no puede estar obedeciendo ni cuidando los derechos humanos de sus hijos. Tenemos que entender que es un compromiso que nosotros como sociedad tenemos. Si nosotros respetamos los derechos humanos de nuestros hijos, de nuestros niños, ellos van a hacer lo mismo. Y nuestra sociedad se va a componer, nuestra sociedad se va a reordenar. Pero si tú no le das importancia al derecho humano de un niño, tampoco le estás dando la importancia al derecho humano de tu hijo. Todo desde la casa empieza. Por último, el derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo. ¿Cuántos niños están siendo educados en la calle? ¿Cuántos niños están siendo entrenados para que estén en pandillas, para que estén en organizaciones criminales? ¿Cuántos niños? Porque el gobierno dejó de hacer su trabajo junto con los padres. Los derechos humanos, por eso se le llaman humanos, porque solamente el humano lo puede hacer. Ningún derecho humano va a poder ser soportado si tú como parte de la sociedad no tomas tu responsabilidad. Fíjese, hablando del trabajo o el empleo que pueda perjudicar a los niños, nosotros aquí, es una costumbre que hay aquí en Canadá, en el verano, para motivar a los niños a que sean creativos, tienen el derecho de vender limonada. Pueden estar afuera de su casa en una situación segura, que no los ponga en riesgo vender limonada. Pero, escuchen,
está supervisado por las autoridades. ¿Cuánto tiempo los vas a poner? ¿Cuánto tiempo van a trabajar? Si están solos trabajando, si están ellos enfermos y están expuestos en un trabajo y no necesitan nadie decirle a las autoridades que tenga cuidado. Ellas hacen su trabajo. ¿Saben por qué? Porque tienen una vocación, porque respetan el derecho humano de los niños, porque no necesitamos ver niños en la calle para poder atenderlos. Desde antes de que un niño esté en la calle, hay que atenderlos, hay que velar por sus derechos humanos, hay que empezar en casa. Queremos niños, jóvenes, adultos, que jueguen a ser embajadores en la ONU, que practiquen ser embajadores en la ONU, o queremos niños, jóvenes y adultos que por no haber respetado sus derechos humanos terminaron haciendo historia en un país, pero una historia negativa que impactó tristemente a una sociedad. Recuerden, estimados radioescuchas, la diligencia es tributaria y la negligencia también. Si nosotros somos diligentes en respetar los derechos humanos de nuestros hijos, vamos a ver el fruto. Y te doy gracias. Este es el programa de hoy, los derechos humanos de nuestros hijos, de los niños y niñas. Gracias por haber estado con nosotros. Deseo que tengas una excelente semana. Deseo que este programa te haya ayudado a hacer conciencia de que los niños tienen el derecho a ser felices, a vivir en paz y a ser protegidos para que con nuestro cuidado, con el cuidado de una autoridad, puedan desarrollar todos sus potenciales. Nos vemos la próxima semana. Soy la abogada Lady Campos, que transmití en vivo desde Canadá. Hasta luego. Lindo día.